Hola y bienvenidos a este pequeño video. Vamos a revisar, bueno, este es uno de los temas quizás de la parte de ingeniería económica y también se revisa mucho dependiendo del enfoque en matemática financiera. Pero es uno de los temas más interesantes porque pues cuando hablamos de estos temas hablamos de formas de poder modelar y resolver eh, sobre todo problemas orientados a la parte de amortización. Entonces podemos modelar problemas de ese tipo donde que involucre flujos de efectivo y el cálculo de ya sea valores presentes equivalentes o montos equivalentes, pero de una forma bastante creativa, ¿no? Luego que ya se han estudiado las anualidades, este otro tipo de series de flujos de efectivo, bueno, son algunas de las más interesantes y pues, ¿por qué no? Bonitas de poder trabajar. La idea es muy sencilla, ¿no? La idea es, al igual que con las anualidades, nosotros poder modelar una serie de flujos de efectivo. Estas son aplicables ya sea a problemas de crédito o problemas, bueno, de crédito, como decíamos, en la parte de amortización, o también pues para otro tipo de problemas. Puede ser también para, bueno, qué sé yo, algún tipo de problema donde estemos modelando una inversión o una serie de ahorros o algún fondo de ahorros. Bueno, en fin, así como las anualidades tienen muchísimas aplicaciones, aunque pues normalmente el uso que más se le da a las anualidades es en la parte de créditos, pero pues tienen otros. Así pues este tipo de series también tienen tantos usos como nosotros le podamos encontrar, pero lo importante es que en realidad pues tienden a ser muy interesantes. Eh, Voy a centrarme en los gradientes geométricos. Creo que por ahí pues ya hay algún video sobre gradientes aritméticos, y si no lo han revisado, revísenlo. Ahí por ahí está el video de esa parte. Entonces vamos a intentar revisar en esta ocasión el gradiente geométrico en específico. Como pueden observar en este diagrama de tiempo que aparece en pantalla, pues más o menos esta es la idea eh, con la que se modela un gradiente geométrico. Entonces, se- lo que nosotros tenemos pues es que partimos de la idea de que vamos a tener una cantidad n de periodos de tiempo o periodos de flujo de efectivo, como lo quieran llamar, y entonces nuestro plazo está dividido en esos n periodos. Y nosotros pues lo que vamos a asumir en la construcción que estamos haciendo es que en cada uno de estos periodos pues va a haber un flujo de efectivo. Ahora, a diferencia de las anualidades, donde nosotros asumíamos que en cada uno de estos periodos lo que teníamos era una cantidad fija o una cantidad constante, como ustedes le quieran llamar, y pues a esa cantidad nosotros la denotábamos por A, o algunas veces también la denotábamos como R, y a esa le llamamos renta. Entonces, con las anualidades nosotros teníamos garantía de que en cada periodo ese flujo era constante, es decir, era la misma cantidad que nosotros teníamos en cada periodo. Con los gradientes lo que tenemos es que nuestros flujos se comportan de una forma que puede ser, bueno, en realidad se comportan de una forma, perdón, monótona, o a esto me refiero en matemática cuando hablamos de monotonía, es que es una forma predecible. eh, es decir, hay un patrón ahí, y en general cuando hablamos de monotonía es que estas pueden ser crecientes o decrecientes, ¿no? Y en este caso los gradientes pues son así. Nosotros vamos a tener gradientes, ya sean crecientes o decrecientes, que se comportan de una forma predecible, es decir, hay un patrón ahí que nosotros vamos a trabajar. Con el gradiente aritmético que ya revisamos, lo que ocurría era que en cada periodo, a partir del segundo periodo, nosotros estábamos agregando una cantidad fija, y a esa cantidad le llamábamos gradiente. Entonces, y esa cantidad que se estaba sumando periodo a periodo, pues constituía un gradiente aritmético. Acá
no estamos sumando una cantidad fija, sino que lo que establecemos es este porcentaje G, que ustedes pueden ver que aparece ahí como un factor. Este término G en realidad pues lo vamos a trabajar como una tasa, o si ustedes prefieren pues como un porcentaje. Entonces esta tasa o porcentaje G lo que me va a decir es cuánto o qué porcentaje le voy a agregar al flujo del periodo n en términos del periodo n-1. Es decir, este porcentaje, digamos, imaginemos que este porcentaje fuera, qué sé yo, 5%, es decir, que G fuese igual a un 5%. Lo que me está diciendo este diagrama es que, bueno, yo tengo una cantidad fija al final del primer periodo, pero al final del segundo yo voy a tener la cantidad del periodo anterior más el 5% de la cantidad del periodo anterior, ¿no? Así de fácil. Así es como nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bajo esa idea, lo que yo puedo decir es que yo estoy agregando ese 5% periodo a periodo. Ahora, pero como es un porcentaje, y la pregunta es 5% de qué. Y la respuesta es que yo agrego el 5% de lo que tenía el periodo anterior. Entonces la idea es muy parecida a la idea del interés compuesto, ¿no? Donde yo lo que hago y a la idea de capitalización, que ya pues supondría yo que a este nivel ya se comprende muy fácilmente, ¿no? Entonces cuando hablábamos de interés compuesto, lo que teníamos era que en un periodo teníamos una cantidad, luego generábamos unos intereses a partir de una tasa de interés y esta cantidad que se generaba se agregaba al capital que ya traíamos y hacíamos ese proceso repetidamente. Entonces lo que nos indicaba esa tasa era el porcentaje de la cantidad anterior que yo iba a tomar como intereses y eso pues yo lo iba a agregar para la capitalización. Entonces es una idea muy parecida acá. Entonces, si en el primer periodo yo tengo una cantidad a esta cantidad yo lo voy a llamar cantidad base. Para el segundo periodo yo voy a tener esa misma cantidad A más G porcentaje, ¿no? Y luego, y así sucesivamente. Entonces, en el tercer periodo voy a tener la cantidad que ya tenía en el segundo más el porcentaje que yo ya establecí de esa cantidad que estaba en el segundo periodo. Y así sucesivamente hasta llegar al final de los periodos que yo tenga. De eso se trata. Ahora, vamos a ver un poco las fórmulas de los valores equivalentes para este tipo de series. Esto es bien importante y lo quiero hacer porque, bueno, en algunos textos ya nos hemos percatado de que hay algunos errores en las fórmulas. Entonces quiero establecer la fórmula final o la fórmula como debe de ser, de tal manera que esta no tenga errores. Esperaríamos que podamos hacerlo. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahorita es calcular pues el valor presente para esta serie de flujos. Es decir, vamos a intentar encontrar un valor C aquí en la fecha 0. Le voy a llamar C sub G porque pues para que se entienda de que estoy hablando del valor presente para la serie gradiente geométrico que tenemos acá. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para calcular ese valor presente equivalente? Bueno, lo que tendríamos que hacer es descontar cada una de estas cantidades hasta la fecha 0. Entonces vamos a descontar todos los flujos que tenemos en cada periodo y vamos a sumarlos, ¿no? Como ya sabemos cómo es que se calcula un valor presente equivalente. Esto recuerden un poco de lo de anualidades por si tienen alguna duda. Entonces, dicho eso, ese valor presente C sub G no será otra cosa más que cada uno de estos flujos descontados hasta la fecha inicial. En este caso comenzamos pues con la cantidad A que sería pues descontada un periodo. Es decir, esto lo hacemos, bueno, y vamos a asumir, pues aquí no lo hemos dicho, pero vamos a asumir que todo esto se trabaja bajo una tasa I de interés compuesta. Y vamos a asumir también que esta tasa I está dada para estos periodos. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo he dicho mucho, pero cuando digo que la tasa ya está dada en los periodos, significa que yo no tengo que dividir esta tasa entre el número de periodos, porque asumo yo que la tasa ya está dada en los periodos. Esto lo hago por simplicidad de la fórmula, obviamente. Luego se puede
modificar esa parte que hemos establecido y ya se establece una fórmula general para cuando la tasa es una tasa nominal con capitalización por periodo de año. Entonces se va a descontar un periodo, asumimos que la tasa ya está en ese periodo y se descuenta un periodo, ¿no? Disculpen el cambio ahí de color, pero creo que se ve mucho mejor el amarillo. Entonces ya tenemos, este sería el valor presente de el primer flujo y así vamos haciendo pues el cálculo para cada uno de los flujos que ahí aparecen, ¿no? Entonces hacemos, este es el flujo del segundo periodo y lo vamos a descontar a la tasa I, pero en este caso 2 periodos, ¿no? Asimismo vamos a hacer para el caso del flujo del tercer periodo, que en este caso sería este, descontado a la tasa I, en este caso 3 periodos. Y pues así sucesivamente, ¿no? Así se repetiría este proceso hasta descontar el flujo del n-1 periodo, o sea, esta cantidad 1 más g elevado a la n-2, descontado siempre a la tasa i, en este caso a la menos n-1. ¿Okay? Y pues cerramos con el último flujo de efectivo, que sería el flujo de efectivo que está en el periodo, al final del periodo n, que no sería más que 1, por 1 más g, elevado a la n-1, descontado a la tasa i, en este caso n periodos. Y ahí pues prácticamente ya tenemos el valor para este valor presente equivalente. Ahora, obviamente, pues ya con esto nosotros sabemos cómo se puede calcular. Lo que vamos ahorita es a intentar establecer una fórmula mucho más sencilla, mucho más fácil de trabajar, que nos permita pues hacer estos cálculos sin necesidad de hacer el cálculo de cada uno de estos periodos, ¿no? Porque imaginemos, siempre lo digo, que esta idea así calculada, digamos, uno por periodo, deja de ser viable cuando ya se tiene un problema con 10 o más flujos de efectivo. Ahí esto ya deja de ser viable, ¿no? Ya no tiene sentido que yo calcule 10, por decir así, 10 valores presentes, 20 valores presentes o más. Entonces necesitamos una fórmula que me permita hacer el cálculo del valor presente equivalente en una sola fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es ir reescribiendo esta fórmula de manera que se nos haga más fácil irla trabajando. En realidad eso es. Así que vamos a ir bajando un poco aquí en la pantalla para que se pueda ir observando mucho más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es, primero visualmente vamos a ver un poco mejor la forma de este C sub G. Y lo vamos a escribir así. Todos los exponentes negativos los vamos a pasar al denominador de cada término. Así nos va a quedar A sobre 1 más I a la menos, bueno, perdón, aquí ya esto ya no tiene que ir a la menos, sería nada más a la 1, ¿no? Lo dejamos ahí. No le colocamos 1 porque todo, pues el exponente 1 no se coloca. Luego, para el segundo quedaría como A por 1 más G dividido entre 1 más I al cuadrado. ¿Sí? Y así, ¿no? Para el, para el segundo. Luego para el tercero, pues quedaría como A por 1 más G al cuadrado dividido entre 1 más I al cubo. Y así sucesivamente, ¿no? Y pues el penúltimo flujo de efectivo quedaría, bueno, descontado a la fecha 0, quedaría de la siguiente forma: 1 más G, todo esto elevado a la n-2 dividido entre 1 más I elevado a la n-1. Y el último flujo de efectivo sería A por 1 más G elevado a la n-1, todo esto dividido entre 1 más I elevado a la n. Entonces, por el momento no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Solamente hemos reescrito esto.
de forma que se vaya haciendo un poco más amigable, ¿no? Y ya vamos a ver por qué es que estamos haciendo esta construcción así. Y la clave es que pues estamos intentando llevarla a una forma algebraica que nos permita aplicar pues propiedades de series o de sucesiones que nosotros ya conocemos y que nos va a permitir pues hacer cálculo de esta suma de una forma, en una sola fórmula. Ese es el objetivo. Entonces el siguiente paso acá es sacar factor común, pues para que esto se pueda simplificar de una forma muy sencilla. Entonces nos va a quedar que C sub G es igual a como factor común, y aquí me va a quedar pues 1 de 1 más i sobre 1 más i, perdón, por 1 más g por 1 más i al cuadrado por 1 más g al cuadrado sobre 1 más i al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a por 1 más g a la n menos 1 sobre 1 más i a la n. Entonces aquí pueden ver que en realidad pues lo que tenemos es lo mismo, solamente hemos sacado factor común a. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, ya vamos a ver que esto nos va a permitir hacer unos pequeños arreglos acá que nos van a simplificar muchísimo la vida. Entonces el siguiente paso es, en este caso, multiplicar. Vamos a multiplicar toda la ecuación, es decir, ambos lados de la ecuación, por el siguiente factor. Vamos a multiplicar por 1 más g sobre 1 más i. Y esto lo hacemos para que pues, ya vamos a ver la transformación que va a tener algebraicamente la expresión. En realidad, pues esa es la respuesta, por eso lo estamos haciendo. Y entonces en el lado izquierdo de la ecuación lo que tendremos es C sub g, factor de 1 más g sobre 1 más i, todo esto igualado a por 1 más g sobre 1 más i, y todo esto pues por todo ese factor que ya teníamos, ¿ok? Que sería 1 por 1 más i más 1 más g sobre 1 más i al cuadrado, 1 más g al cuadrado sobre 1 más g al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a 1 más g a la n menos 1 sobre 1 más i a la n, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ahí sería pues lo que hemos hecho, multiplicar nada más ambos lados por 1 más g sobre 1 más i. Y lo interesante de esto es ver qué pasa cuando multiplicamos, hacemos el producto de polinomios de este factor por toda esta suma de términos, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces cuando nosotros multiplicamos, y nos vamos a ir dando cuenta, vamos a multiplicar todo esto, vamos a multiplicar por el primer término, por el segundo, por el tercero, y así sucesivamente. Entonces lo que observamos es que obtenemos el siguiente resultado. Aquí queda a. Y en el primer término lo que me va a quedar es 1 más g sobre 1 más i al cuadrado. En el segundo, este va a subir una potencia, se va a subir acá, el exponente le vamos a sumar 1, es decir, aquí va a quedar al cuadrado, y abajo pues va a quedar al cubo. Y el tercero, pues en lugar del cuadrado quedará al cubo, y el denominador quedará a la cuarta, y así sucesivamente, ¿no? Y el último pues quedará a la n, y 1 más i, el denominador, quedará a la n más 1. Entonces vean que pues todo sigue, o sea, prácticamente pues no le hemos hecho absolutamente nada, solamente hemos ido reescribiendo esto. Ahora sí, aunque este lado izquierdo pues ya no tenemos simplemente el valor presente, sino que tenemos el valor presente multiplicado por este factor. Bien, pero bueno, hasta aquí cualquiera diría, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué tenemos? ¿De qué nos sirve esto? Bueno,
Aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, a esta le vamos a llamar ecuación 2 y esta ecuación 2 la vamos a restar con la ecuación 1, con esta ecuación 1. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña resta, ¿no? Entonces vamos a hacer una resta de la ecuación 2 con la ecuación 1. ¿Por qué hacemos eso? Porque si ustedes se percatan, voy a ir encerrando en otro color. Este término que está aquí, el que era el segundo término de la serie para la ecuación 1, cuando hicimos el producto, se transformó en el primer término. Ustedes pueden ver, este término es el mismo. Este que está acá, obviamente, es también el mismo término que este. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. El término, bueno, aquí hay un pequeño error, porque esta no tiene que ir aquí, porque ya sacamos factor común en esa parte. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Todos los términos que seguirían van a ir coincidiendo. Este último, que está aquí, en su momento va a coincidir con el penúltimo de esta serie. Lástima que no lo escribí por cuestión de espacio, pero si ustedes lo hacen, van a ver que ese coincide con el penúltimo, es decir, con el término, sí, dejémoslo ahí, con el penúltimo término de esta serie. Entonces, cuando hagamos la resta, lo que va a ocurrir es que cuando hagamos esa resta, todos estos términos se van a simplificar, ¿ya? Porque uno va a quedar con signo cambiado, a excepción de este último término. Este último término no se va a simplificar porque ya no hay otro que lo simplifique, ¿ya? Y también va a sobrevivir el primer término. Estos dos términos son los únicos que van a sobrevivir. Todos los demás, pues obviamente se van a eliminar, es decir, va a ocurrir que va a pasar esto. Este se va a eliminar con este con este con otro que va a estar por acá y así sucesivamente hasta que este se va a eliminar con uno que está allá con el penúltimo, ¿no? Entonces se eliminan todos esos términos y vamos a ver qué es lo que nos queda, ¿ok? Pero esa es la idea, pues, y ustedes pueden comprobar ahí todo esto que les estoy diciendo. Entonces, la resta nos va a quedar así, de entrada. Entonces, decimos eso, ¿no? Restamos la ecuación 2 con la ecuación 1 y el resultado es lo siguiente. Restamos los miembros izquierdos de estas ecuaciones, entonces me quedará así: 1 más g sobre 1 más i menos c por g, porque en la ecuación 1 yo no he afectado absolutamente nada, ¿no? Y en el lado derecho les decía yo que se van a simplificar todos esos términos y entonces los únicos términos que sobreviven son este último, está aquí, este último. Entonces queda 1 más g a la n sobre 1 más i a la n más 1. Y aquí queda restando el primero de la ecuación 1, que sería nada más 1 sobre 1 más i. Y entonces ya en este punto ustedes pueden notar que ya estamos llegando a una ecuación simplificada que nos va a permitir pues calcular el valor presente de una serie gradiente de una forma un tanto sencilla, pues en realidad eso es, y bueno, nos va a ayudar. Entonces ahora el siguiente paso es despejar C sub g, ¿no? Porque es el término que andamos buscando, que es el valor presente equivalente. Entonces acá se saca factor común C sub g y aquí me queda pues 1 más g sobre 1 más i, todo esto menos 1, igualado a pues a multiplicado por 1 más g a la n sobre 1 más i a la n más 1 menos 1 sobre 1 más i. ¿Ok? Y bueno, y aquí el siguiente paso pues es despejar esta ecuación. ¿Ok? Vamos a despejarla. Y para ello pues lo primero que vamos a hacer es mandar a dividir ese factor que tenemos ahí acompañando a C sub g, o si queremos ser un poco más formales, dividir toda la ecuación por el factor que acompaña a C sub g. Haciendo eso,
lo que se obtiene es que C sub G es igual, y aquí lo voy a escribir de la siguiente forma. Lo primero es que, bueno, aquí antes de hacer eso quizás vamos a escribir todo este factor en una sola fracción para que quede un poco más sencillo hacerlo. Entonces vamos a hacerlo aquí así rapidito. Quedaría así, ¿no? 1 más i como denominador, y aquí quedaría pues 1 más g menos 1 más i. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si simplificamos esto, aquí pues se nos van a eliminar los 1 y aquí me va a quedar pues g menos i sobre 1 más i. Entonces esta ecuación es equivalente a todo este factor y me sale más fácil pues mandar a dividir directamente o multiplicar ambos lados por el recíproco de esta fracción. Es decir, ustedes espero que me estén entendiendo. Aquí lo que me va a quedar es a multiplicado por 1 más i sobre g menos i, y todo esto siempre factor de 1 más g a la n sobre 1 más i a la n más 1 menos 1 sobre 1 más i. Y pues hasta acá cualquiera podría decir, bueno, ya está, no necesitamos hacer nada más. Esa ya es una fórmula mucho más simple, o nos da ya una fórmula relativamente simple que nos ahorra todo el trabajo de calcular todos aquellos valores presentes. Pero obviamente no podemos quedarnos hasta acá porque esta fórmula se puede seguir simplificando y reescribiendo de manera que pues sea un poco más fácil de evaluar en una calculadora, además de que visualmente sea mucho más bonita, pues mucho más elegante. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este factor 1 más i sobre g menos i por cada uno de los términos de ese factor, del otro, del segundo factor, y vamos a ver a qué llegamos. ¿Okay? Entonces multiplicamos y aquí me va a quedar a, y bueno, este factor por el primer término me queda así. Veamos, quedaría como 1 más g a la n por 1 más i, todo esto dividido entre 1 más i a la n más 1 multiplicado por g menos i. Y el segundo término pues me va a quedar acá como 1 más i multiplicado o sobre g menos i por 1 más i. Entonces acá estos dos se van a simplificar. Aquí este término se va a simplificar con este 1 y el resultado, voy a seguir bajando un poco la pantalla para que pues podamos seguir desarrollando esto, y aquí me va a quedar a todo esto multiplicado, decíamos que se simplificaba ahí y me quedaba 1 más g elevado a la n, todo esto dividido entre 1 más i elevado a la n también, todo esto por g menos i, y acá pues simplemente queda 1 sobre g menos i. ¿Okay? Y ahí pues ya está un poco más simplificado. El siguiente paso es reescribir esto en una sola fracción, ¿no? Vamos a reescribir todo esto en una sola fracción. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí vamos a separar este producto de fracciones porque si ustedes lo ven, bueno, este término de acá lo voy a escribir así aquí rapidito. 1 más g elevado a la n sobre 1 más i elevado a la n por 1 sobre g menos i. En realidad pues este término se puede escribir así. Y ocupando propiedades de fracciones, si yo visualizo todo esto como un número,
yo este término, todo esto, lo puedo pasar de una sola vez al numerador, ¿ya? Y eso lo voy a hacer para poder escribir todo esto en una sola fracción. ¿Ok? Espero que sí se haya comprendido eso. Entonces aquí siempre me va a quedar A. Aquí me va a quedar como un solo factor de 1 más G. Y aquí 1 más I. Todo esto elevado a la N. Ahí ya apliqué de una vez las propiedades de fracciones. Aquí me va a quedar G menos I. Y todo esto menos 1 sobre G menos I. Como ustedes pueden ver, ¿no? Esta es una resta de fracciones de igual denominador. Por lo tanto, yo puedo escribir todo eso en una sola fracción. Entonces esto será igual a factor de, aquí voy a escribir G menos I, todo esto. Y aquí me va a quedar, ¿no? 1 más G sobre 1 más I, todo esto elevado a la N, menos 1. Y ahí pues ya prácticamente tengo la fórmula, ¿no? Una fórmula muy sencilla ya. Algunos acá lo que hacen es juegan con el signo para que este 1 no aparezca, bueno, para que este 1 en lugar de aparecer restando aparezca con signo positivo. Entonces lo que hacen es nada más juegan con el signo, es decir, multiplican por menos 1 la fracción. O por un 1 conveniente, ¿no? Multiplican por menos 1 tanto el numerador como el denominador y entonces pues no están afectando en absolutamente nada la fracción, pero sí la logran reescribir. Es decir, hasta aquí pues ya está, hasta aquí está bien. Esta podría ser nuestra expresión. Ahora, si ustedes ven por la forma en que queda el denominador, nosotros podemos decir que esto es el valor presente de la serie gradiente, pero tenemos que establecer algo, ¿no? Esto es si y solo si G es distinto de I. Esta condición la establecemos por la forma en que queda ese denominador, porque si nosotros no establecemos esa limitante, esa condición, va a ocurrir el caso en el que nos va a quedar división entre cero, ¿no? Y como sabemos, pues eso no debemos de permitirlo porque no se puede dividir un número entre cero. Entonces debemos de establecer eso. Entonces, hasta aquí digamos que ya tenemos la fórmula, está perfecto. Como les digo, algunos textos la reescriben, la encuentran de una manera diferente, pero básicamente es multiplicar esta ecuación por menos arriba y abajo. Es decir, esta también es igual a que yo escriba A, multiplico por menos el numerador y entonces me queda 1 menos 1 más G entre 1 más I, todo esto elevado a la N, ¿no? Y también, bueno, si multiplico por menos el numerador, también tengo que multiplicar por menos el denominador y ahí se me revierten los signos, ¿no? Entonces aquí me quedaría I menos G. Al hacer esto yo no he afectado en absoluto la fórmula, sigue siendo la misma fórmula, pero pues ahí cambió, ¿no? Cambió los signos y entonces me queda aquí la resta es distinta, ¿no? Y esta siempre debe de cumplir o garantizar que G sea distinto de I. Entonces cualquiera de las dos es válida, cualquiera de las dos en realidad. Dependiendo del texto que estemos consultando, en general todo esto solo se encuentra en textos de ingeniería económica, podemos encontrar una u otra. Por ahí pues hay algún texto en el cual esta fórmula está mal dada, está mal escrita, ¿no? Porque aquí han cometido el error de colocarle un signo más y ahí pues eso ya es un problema. Pero bueno, es ese caso en particular. Pero digamos que pues aquí está, esta sería digamos la fórmula del valor presente para una serie gradiente. Ahora, este es el valor presente equivalente de toda la serie. Si ustedes ven aquí, sigo manteniendo esta cantidad, este término, el término A representa la cantidad base, con la cantidad que inicia esta serie. Algunos en los textos separan y este no lo colocan y solo desarrollan el factor, por eso le llaman factor de una serie gradiente, entonces solo desarrollan este factor. Aquí ya está completa, ¿no? Este ya sería el valor presente como tal. Lo que faltaría acá sería desarrollar el caso donde las tasas son iguales. ¿Qué pasa, no? Entonces ahí vamos a ver que pues lo que ocurre
básicamente en ese caso es que tenemos que irnos a la primera fórmula que establecimos, que era esta que está acá, aquí. Entonces cuando las tasas son iguales nos tenemos que, tenemos que colocarnos en este paso. Y como las tasas son iguales, estos factores pues tienen igual base, y lo que va a ocurrir es que se van a ir simplificando. Y pues todos los términos se simplifican y llegamos a una fórmula mucho más sencilla. Entonces tenemos que, cuando las tasas son iguales, no hay que hacer todos estos pasos porque todos esos términos se simplifican y la suma es mucho más fácil de encontrar. Pero bueno, ya el video ya está extenso, entonces lo voy a dejar hasta aquí donde ya hemos encontrado la fórmula del valor presente para una serie gradiente. Valor presente equivalente, esto es bien importante, ¿no? Algo, porque en realidad es prácticamente lo mismo que hicimos con la serie de anualidades, ¿no? Hemos encontrado una cantidad que es equivalente a todos los valores presentes de todos los flujos de efectivo. Listo, entonces bueno, lo voy a dejar hasta acá. Espero que el video les sea de utilidad. Igual, cualquier duda o cuestión ahí que no quede claro sobre lo que he explicado en este video, pues pueden hacerme ahí la consulta, ¿no? Escríbanme, pregúntenme, pueden ahí también poner los comentarios. Y espero que sí, ¿no? Que les sea de utilidad, que les sirva la explicación, la deducción de esto. En realidad no es nada complicado. Y estas series pues tampoco son tan complicadas. Voy a desarrollar un par de videos más sobre este tipo de series, tal vez algunos ejemplos también, para que pues todo esto vaya quedando claro. Así que bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos en los próximos videos.